Vamos inmediatamente a hacer contacto con nuestro productor Iván Ruiz en este segmento especial esperado con Mario Alonso Puig. Túnel de conectividad, Iván Ruiz, Mario Alonso Puig contigo. Bueno, aquí estamos, señores, totalmente en vivo, esperando a don Mario. Qué bueno verlo. Esto va a ser algo muy sui generis que vamos a hacer. Qué bueno verte de nuevo. Cuando nosotros amamos a otras personas o nos amamos a nosotros mismos, biológicamente hay una activación del nervio vago anterior, lo cual regula el corazón y muchos otros procesos fisiológicos. Hay una liberación de oxitocina, esa hormona que nos conecta a todos, que nos hermana a todos. Y por si fuera poco, se alargan los telómeros, esas estructuras en los extremos de los cromosomas que de alguna manera están haciendo una predicción de nuestra expectativa de vida. ¿Cómo se siente? Muy feliz, muy bien, muchas gracias. La felicidad es algo que uno mismo la puede crear, don Mario. La felicidad es algo que uno puede descubrir, que ya tiene en su interior. Por tanto, no hay que crear lo que ya está, lo que hay que hacer es descubrirlo. Sabes que el cuerpo tiene muchas cosas que decirnos. Lo que pasa es que con frecuencia no le prestamos atención. Si cierras los ojos y vas recorriendo con tu atención las distintas partes del cuerpo, estás invitando a ese cuerpo a que te hable, a que te diga lo que muchas veces todos necesitamos oír. Preguntarle que en qué momento él hace el crossover de cirujano a conferencista. ¿Cuándo él se convence? Bueno, yo en aquel momento con aquella paciente tuve claro que algo muy especial estaba sucediendo y que se me estaba invitando de alguna manera a explorar algo que yo tampoco quería explorar. Tanta necesidad de seguir investigando, tantas peticiones de hacer cosas y tantísima cirugía que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, profesionalmente hablando, que fue dejar la cirugía, porque a mí me gusta mucho la cirugía. Bien, pues vamos a disfrutarnos estos minutitos, pero realmente lo que vamos a disfrutar y los que van a disfrutar es el énfasis completo que vamos a hacer con Mario Alonso Puig, que está con nosotros. Primero hay que conocerse. No puede uno conocerse si se juzga. Segundo, comprenderse de dónde viene esto. Luego, superar eso para realmente tomar nuevas decisiones en la vida. Eso de que no se puede cambiar la personalidad a partir de cierta edad es absolutamente falso. El cerebro puede cambiar a cualquier edad. Las células cambian a cualquier edad. Un ser humano puede decir en un momento determinado, voy a empezar a hacer cosas distintas, y empieza a cambiar su vida. Aquí concluimos en vivo la telerrealidad show del mediodía. Gracias a todos por sintonizarnos. Ahora, ¿dónde se sienta don Mario? En este lado. Y nosotros vamos a continuar en una transición que creo que se ha hecho pocas veces en la televisión. De un programa en vivo, vamos a pasar a uno que no es en vivo. Y vamos a conversar ampliamente con don Mario Puig. Un día me pidieron resumir en menos de 2 minutos la trayectoria de un hombre de tiempo infinito y la hice con el temblor del honor. Hoy me toca reescribirla como la radiografía de un médico que cambió el bisturí por las palabras porque aprendió a hacer cirugías al alma. Él no es la suma de sus títulos, es el latido que se volvió idioma cuando el quirófano se apagó. Con el tiempo, descubrió que los pacientes necesitaban algo más que una intervención, ser vistos, escuchados, acompañados, y esa revelación fue el inicio de una transición silenciosa. ¿Hay vida después de la muerte?
según sus investigaciones. Para, O sea, ¿qué hay después de esto? yo he tenido la fortuna de estar con varias personas que... ¿Que han vivido la experiencia? Sí, sí. De estar muerta por unos Por minutos. ejemplo, mencionaré a una persona a la que tengo un gran cariño, que es Gustavo Cervino. Gustavo Cervino es uno de los supervivientes del accidente de los Andes. Sí. Y de atrás todo lo que venía explotó contra la montaña. El asiento donde yo estaba sentado voló hacia atrás con mi amigo que estaba al lado mío. El grupo de jugadores de rugby chilenos que chocaron contra un volcán helado y se partió el avión, etc. Gustavo en la avalancha se lo ha oído en su casa celebrando su cumpleaños, me lo contó. Les envolvió la nieve y de repente abrió los ojos. Y un amigo suyo, uno de sus compañeros, le estaba zarandeando, pues estaba sacando a la gente bajo la nieve y le dijo, si estabas muerto. Y Gustavo lo que me dijo es lo que él experimentó en ese momento en el que, bueno, probablemente estaba en lo que se llama experiencias cercanas a la muerte. Y luego también en una ocasión me pidieron que me reuniera con personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Y sobre todo, sabes que te están diciendo la verdad, entre otras cosas porque lo notas, lo sientes, dices, nosotros ya no tenemos miedo a la muerte. Y luego hay grandes cirujanos, Manuel Sansegarra es un gran cirujano español que tiene mucha experiencia con esto, con esta situación de situaciones cercanas a la muerte, lo que se llama Near Death Experiences, y también en los Estados Unidos ha habido grandes cirujanos que tuvieron su paciente en parada cardíaca, por tanto, en situación de, podríamos decir, de muerte, y que luego cuando recuperaron la conciencia describieron instrumentales de tal precisión y tal complejidad que es imposible poderlos describir. No sabían lo que eran, pero decían, tiene forma de cepillo de dientes con un pincho que sale para allá, sin que lo hubieran podido ver. Ahora yo me pregunto, como una manera simpática, en la historia de la humanidad, ¿cuánta gente habrá podido morir? 10.000 millones de personas. ¿Y dónde están? En estas situaciones el paciente se nos muere. Hay un paro cardíaco, paro respiratorio, deja de respirar, no tiene reflejos ni tiene actividad anímica. Está en muerte clínica, que lo puede objetivar con electroencefalograma, que a partir de los 15-20 segundos ya no hay actividad cerebral, y el electrocardiograma, que es plano. Este enfermo está muerto. Si no lo recuperamos rápido con las medidas de reanimación, rápidamente la muerte es definitiva. Como siempre, las personas queremos una demostración certera de lo que hay al otro lado para bajar nuestro nivel de angustia, ¿no? Porque el mayor nivel de incertidumbre obviamente no lo da la perspectiva de la muerte, ¿no? Entonces, ahí viene la fe. Claro, la fe es la certeza de lo que no claro, se ve. Claro, hay la fe. Entonces, a mí la fe en Dios. Claro, a mí personalmente la dimensión espiritual me ayuda muchísimo en mi día a día, como médico. Pero tiene batallas. Hay días duros, hay momentos fuertes. Por supuesto. Lo que tiene una manera distinta de enfrentarla. Claro, o sea, las batallas van a existir, los momentos duros van a existir, las caídas van a existir. Bueno. Lo que pasa es que eso también implica saberse reconciliar con la propia fragilidad. El propósito nos es revelado, esa es mi experiencia. Es decir, no es fruto de que tú intelectualmente empieces a pensar, a ver, hacia dónde tengo que dirigir mi vida, qué es lo que me tiene que mover. Te es revelado. Entonces, si te es revelado, tú tienes que tener la disposición a poder oír ese mensaje, porque ese mensaje te va a llegar antes o después. Todos estos mensajes pueden tener distintas formas, pero todos tienen la misma raíz. Madrid, 1955. Sí. Ahí nace. Ahí nazco. Y esos primeros años definieron de alguna manera lo que quería ser y hacer. A ver, los primeros años de la vida, sobre todo los 3 primeros años de nuestra vida, definen mucho de nuestro futuro. Sí. Sí. Hay que poner realmente en valor lo que los niños nos aportan. No solamente estoy hablando desde el punto de vista afectivo, sino desde el punto de vista de la sabiduría que ellos tienen y que nosotros en gran medida hemos olvidado. Yo obviamente tengo muy pocos recuerdos de aquella época, tengo alguno, pero sí sé que tuve la extraordinaria fortuna de nacer en una familia que me quería, ¿sabes? Y que me trataron con cariño. Obviamente somos 6 hermanos, mi padre no pudo pasar todo el tiempo que le hubiera gustado con nosotros porque tenía que trabajar mucho para sacar adelante la familia. Fue un gran padre, mi madre también. En esa etapa no se entiende muy bien eso. Claro, sin embargo, el cerebro sí lo registra.
el cerebro sí lo registra. El cerebro sí registra si tú has tenido eso que necesitabas, ese cariño, ese afecto, si en un momento en el que te sentías perdido y llorabas sin saber por qué, llegaba esa persona, lo que se llama... Registra esos momentos, impresionante. aunque la longitud de tiempo no haya sido larga. No. Los 3 primeros años de vida son los años fundamentales en la vida de un ser humano. Ahora bien, afortunadamente, gracias a la neuroplasticidad, gracias a la capacidad permanente del cerebro para remodelarse, experiencias posteriores de conexión, de sentirte querido, de sentirte valorado, de sentirte apreciado, el vínculo, tienen la capacidad de ayudarnos a superar carencias que hemos tenido de pequeños. ¿Por qué uno recuerda tan pocas cosas? Y lo he consultado con gente que conozco de los 3 años para abajo. Por ejemplo, yo sé calcular algunas cosas que yo digo, bueno, yo vivía en Samaná, yo vivía hasta los 7 años. Entonces yo sé que me levanté un día a ver el hombre llegando a la luna. Sé que fue en el 69, de manera que debía tener 3 años. 20 de julio de 1969. El módulo lunar del Apolo 11 aterriza en la superficie de la Luna. Houston, aquí, base Tranquilidad. El Águila ha aterrizado. O sea, hago cálculos así y sé que me acuerdo de eso y que tenía casi 3 años. La razón es muy bonita desde el punto de vista de la neurociencia. La razón es que cuando el hemisferio derecho está evolucionando, el hemisferio derecho no maneja el lenguaje. Maneja imágenes, maneja sensaciones, maneja sentimientos, maneja emociones. Y este recuerdo queda en una parte muy profunda de la mente, que es aquello de lo que Freud llamaba el inconsciente. Cuanto más precoz y más intensa haya sido la emoción, más profunda está en la mente, y en el cerebro están lo que se llaman las áreas subcorticales, es decir, áreas que están por debajo de la corteza cerebral. El hemisferio derecho no tiene autoconsciencia, es decir, no se da cuenta de que se está dando cuenta, como yo ahora me doy cuenta de dónde estoy, que estoy hablando contigo. El hemisferio derecho tiene una consciencia diferente y, por tanto, cuando uno quiere recordar con su hemisferio izquierdo lo que está contenido en el hemisferio derecho a edades tan tempranas, no llega. Por eso hay formas... ¿No hay un puente que lo...? Hay un puente que se llama el cuerpo calloso, que existe entre los 2 hemisferios, son millones y millones de fibras. Lo que pasa es que hay mecanismos, tanto en el hemisferio izquierdo como el derecho, para que no accedas a esos recuerdos, sobre todo si son dolorosos. Hay formas de psicoterapia, de terapia de la mente, que a través de la palabra te permiten acceder a recuerdos tempranos, pero no tan profundos. Sin embargo, cuando tú utilizas el cuerpo en la meditación profunda, en el silencio, en este mundo en el cual la palabra no te acompaña, sino es la experiencia vivida, ahí es cuando puedes conectar con esos recuerdos, con esas experiencias dormidas de las que hablaba un colaborador de Freud muy conocido, se llamaba Carl Gustav Jung, ¿no? Que llamaba la sombra. ¿Influyó mucho Freud en su formación? ¿Qué lo llevó a especializarse en psiquiatría? Cuando estaba por terminar mis estudios y aún no sabía bien qué hacer, pero luego, mientras estudiaba para mi examen final, me encontré con un libro de texto, un manual de psiquiatría. Hasta ese momento nunca había pensado nada al respecto, porque nuestro profesor nunca estuvo particularmente interesado en ese tema. Freud influyó en cuanto a que antes de él el mundo inconsciente prácticamente era inexistente. Todo era el mundo consciente. Freud estuvo en Francia y vio a Charcot, un gran médico francés, hipnotizar a una paciente que tenía una condición mental que en aquella época se llamaba un cuadro histérico, y entonces Freud tuvo en ese momento de despertar donde dijo, hay un mundo... Eso lo hipnotizó él también, ¿no? Claro, claro. Joseph Breuer, un amigo y colega, había tenido éxito con la hipnosis. Una de sus pacientes habló libremente de su pasado. Después su parálisis y dificultades del habla y la visión mejoraron mucho. Ahora sabemos que no fue la hipnosis. Yo descarté eso pronto. Fue el hablar acerca de recuerdos dolorosos lo que alivió los síntomas. Pero
Jung era una persona que había tenido experiencias muy profundas de la trascendencia. Que había un mundo espiritual de excepcional envergadura que para Freud no existía. Freud era muy materialista. No olvidemos que se había pasado cerca de 3 años haciendo estudios neurológicos en animales como pequeños peces, etc., ¿no? Para él todo se explicaba con más práctico, sí, más material. Muy de materia. Más tangible. Muy tangible. Entonces, porque ese era más abstracto. Claro. Y podía penetrar pequeños detalles que podían pasar inadvertidos para la mayoría. Exacto, claro. Entonces él empezó a tener experiencias muy profundas y hablar de cosas que hoy en día tienen una enorme vigencia, ¿no? Entonces, a mí me ha influido más leer a Jung, que he leído mucho más de Jung que de Freud. Sin embargo, reconozco que los dos fueron 2 grandes titanes en el mundo del conocimiento de la mente. Y en su pubertad, imagino que no en su infancia, ya le inquietaban esos... Siempre me interesaron. ¿Y por qué no irse por la psicología? Buena pregunta. Por una razón. A mí siempre me interesaron. ¿O la psiquiatría? Sí, a mí siempre me interesaron tanto el funcionamiento del cerebro como el funcionamiento de la mente. Lo que pasa es que yo tenía una extraordinaria pasión por los animales. Y entonces... no me digas que hacía operaciones cuando pequeño a lagartos y cosas. No. Yo de pequeño hacía intervenciones, sí, a pequeños animales. Bueno, algunas. Cuando les operaba, o sea, ya eran animales que estaban muertos. Okay. No, o sea, eran disecciones. Pero estaba latente la inquietud. Sí, desde muy pequeño. Lo que pasa es que siendo joven, un adolescente, tuve una experiencia profunda que me tocó muy hondo con el sufrimiento humano y eso cambió la orientación de mi vida. Sentí una llamada a aliviar el sufrimiento humano, sentí la llamada a reducir el dolor físico que veían las personas. Entonces, directamente fui a estudiar medicina, porque medicina era lo que ayudaba a la persona físicamente a estar bien, porque yo lo que había visto era el sufrimiento físico. Pero faltaba la mente, la parte espiritual. Entonces lo que me ocurrió es que tuve la gran fortuna de que cuando ya me habían admitido en la carrera de medicina y buscando un poco de qué iba esto de la medicina, ya que no hay ningún médico en la familia, me encontré con un pequeño libro sobre la relación entre el médico y el enfermo. Y entonces entendí, estudiando historia de la medicina, que es de lo que trataba el libro, que sí podía existir una conexión entre el mundo físico y el mundo psicológico y emocional. Cuando yo entré en la facultad, solo me hablaban de la dimensión física. La dimensión emocional ni la estudiaban los psicólogos. Como que eran 2 mundos distintos y yo lo que quería era aliviar el mundo físico. Pero claro, me di cuenta de que el mundo físico y el mundo mental y el mundo emocional, yo veía que tenían una conexión. Y digo, tiene que haber algo. O sea, esta situación emocional del paciente le tiene que estar afectando a la salud. Pero es que ni siquiera se hablaba de esto en medicina. O sea, estaban 2 compartimentos totalmente separados. ¿Lo comentaba con colegas esta inquietud de que le...? No lo comenté porque era como si yo comentara algo... no iba a ser bien visto entre los colegas. No lo iban a comprender. Tan raro. No. Tengamos, por ejemplo, en cuenta que hoy en día se sabe que muchas enfermedades como la depresión o la ansiedad tienen un trasfondo inflamatorio. Es decir, que nuestro cerebro con los datos que llegan de fuera hace un cóctel, lo junta con experiencias, con creencias, etc. Y al final lo que uno ve tiene mucho que ver con lo que uno es. Entonces lo que uno necesita es trabajar esto e interpretar las cosas que no te gustan como una lección que has de aprender. Pero hoy en día muy pocos profesionales de la psicología o la psiquiatría se abren a la existencia de esa enfermedad inflamatoria que puede a su vez inflamar. Porque seguimos lo que se llama un paradigma. Un paradigma es una forma de ver. O sea, hace 500 años el mundo se acababa después la línea del horizonte y al que le decían que podía ver algo le decían que estaba loco, lo marginaban. Galileo Galilei dijo que no todo giraba alrededor de la Tierra. Pero los grandes genios lo consideraron loco, ¿no? Claro. Para mí el loco es un elogio, ¿no? Claro, porque los locos son los que rompen los límites. Rompen los esquemas. Claro. Y entonces, pero le dicen loco porque no los entienden. Exacto. Entonces, en lugar de decir, a ver, ¿desde dónde estás mirando? Es directamente te excluyo, ¿no? Entonces en aquella época no estaba nada conectado lo mental de lo físico, pero yo sabía de alguna manera intuitivamente que estaban conectados estas cosas. Y yo seguí buscando, tirando de aquí, tirando para allá, y al final, pues de alguna manera fui entendiendo que había un abordaje en el cual tú tenías que considerar al ser humano completo, no solo en su dimensión física, sino también mental y espiritual. Y entonces fue cuando mis pacientes
empezaron a decirme que estaban notando cambios muy profundos en su vida, no solo a nivel físico. Entonces fueron ellos los que de alguna manera me aportaron la evidencia de que era así. Hoy en día, que llevo ya casi 30 años pues viajando por muchos sitios del mundo, comentando esto y con la conferencia de lo imposible, nosotros estamos viendo, porque tenemos muchos testimonios, gente que está mejorando enfermedades, gente que está recuperando la ilusión por la vida, gente que está recuperando una relación que consideraba que ya era, que está totalmente perdida. Lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque es un abordaje donde combinas lo físico, lo mental y lo espiritual. Si pudieras transmitir un mensaje al mundo, ¿cuál te gustaría que fuera ese mensaje? En mi caso lo tengo claro. Haz lo imposible. A lo largo de los años cada vez me he dado cuenta con más tristeza del número de personas que viven absolutamente vidas de callada supervivencia porque no son conscientes del potencial que hay en su interior. Han sido muchos años intentando entender por qué nos hacemos la vida tan difícil, por qué nos bloqueamos, por qué de alguna manera dejamos de creer que esos talentos que tanto nos gustaría tener están dentro de nosotros. Siempre los vemos en los demás, pero nos cuesta verlos en nosotros. Yo muy pequeño, por influencia de mi mamá, me involucré mucho en la metafísica, ¿no? Sí. Más allá de lo físico. Lo paranormal siempre me llamó mucho la atención. Yo soy un apasionado del fenómeno ovni, del espacio. Todas esas cosas me inquietan. Algunos teóricos de los antiguos astronautas no solo proponen que seres alienígenas ayudaron al hombre a llegar a la Luna, sino que una vez allí, el hombre encontró más evidencia de que no estamos solos. Y me hacía muchas preguntas. Yo decía, pero uno trasciende, estudia, logra cosas para morir después. Veía la fragilidad del pellejo, del cuerpo, de la piel, claro. Tan frágil, que puedes tener todo el poder, todo el dinero, y eres tan frágil como el que más. Entonces, ¿hacia dónde uno va? Entonces, veía, los científicos generalmente son no creyentes. Generalmente, eso ha ido cambiando un poco. Sí. Pero usted era un científico no creyente, sino creyente de la ciencia, ¿no? Aunque le inquietaba la parte espiritual. Vamos a ver, yo conozco... Me refiero a Dios. Sí, lo entiendo. Sí, yo conozco científicos no creyentes y científicos muy creyentes. Algunos de mis maestros, considerados referencia a nivel mundial. Son radicales, ¿no? No hay término medio ahí. Bueno, los hay. Por ejemplo, una persona a la que yo tengo siento un gran respeto es Antonio Damasio. Y sin embargo, las emociones son fundamentales para sobrevivir. Una persona que no controle sus emociones es un peligro. Pero la persona que no tiene emociones todavía es más peligrosa. Antonio Damasio no es creyente, pero tampoco ataca. Tiene esa cordura de decir, yo como científico no lo puedo probar, pero tampoco puedo negarlo. Eso es inteligente. Es muy inteligente. Antonio es muy sabio. Entonces, yo de pequeño, yo vengo de una tradición católica, con lo cual a mí siempre se me habló de un Dios bondadoso. Pero si yo fuera ateo, yo dijera, y fuera un poquito inteligente, yo dijera, bueno, no puedo probarlo, ¿no? Es tan abstracto que no he podido ni sentirlo, ni me han hecho algo que me diga, oye, pero ¿y si sí? Claro, pero esto es muy importante lo que comentas, porque hay personas que dicen que la ciencia es atea, y hay que distinguir entre agnóstico y ateo. Ateo es una persona que niega la existencia de Dios, y es totalmente respetable su postura. Vale. Agnóstico es la persona que dice, no lo sé, suspendo el juicio. Puede que sí, puede que no. La ciencia está en el agnosticismo, no está en el ateísmo. Sí. Si hay una corriente filosófica que se llama cientismo o cientificismo, que es atea, pero no es ciencia. Se apoya en la ciencia y dice, lo que no se puede demostrar no existe. La ciencia no dice eso. La ciencia dice, lo que no puedo demostrar no sé si existe, pero yo no digo como científico que no existe. Entonces, yo nunca he tenido esa... Porque la ciencia es muy tangible, ¿no? Lo que dice la ciencia es que hay una superinteligencia que diseñó el universo y que hace 13.700 millones de años, es decir, cuando empieza el Big Bang, pensó en ti, Carlos. La ciencia lo que quiere es medir. Claro, yo le quiero preguntar al doctor, ¿qué vio el doctor que lo impactara y que de alguna manera le demostrara que esto iba más allá de sus manos?
en la parte espiritual que Pues rondaba? muy fácil. No entraré en detalles porque es un tema muy íntimo, pero sí yo lo diré tranquilamente. Yo he tenido experiencias absolutamente sobrecogedoras que han hecho que en un momento de profunda ansiedad, de miedo, de duda, de tensión, se diera la vuelta como un calcetín y se convirtiera en confianza absoluta, en alegría, en entusiasmo y en serenidad. El miedo se vence fundamentalmente a través del amor. El amor a algo o a alguien. ¿Tú por qué has superado tu miedo? Porque amas a esa persona. ¿Tú por qué superas tu miedo a la hora de emprender un proyecto? Porque amas esa causa. ¿Tú por qué superas tu miedo a la hora de llevar a cabo algo que es complicado? Porque amas la posibilidad del resultado. Y yo, que sé lo que he vivido, no puedo negar lo que he vivido, sino que puedo celebrarlo y agradecerlo. Yo eso lo he vivido en estados de meditación profunda. He visto cosas a lo largo de mi vida que no se pueden explicar desde la ciencia. Entonces, cuando tú lo vives, no es que quieras decirles a los demás que es así, pero tú ya has visto que es así. Comprendo perfectamente. ¿Y no hay colegas cuando ha explicado esto que quieren rebatir? Que dicen que pudo haber sido una alucinación, un sueño. O sea... A mí me parece perfecto. A ver, cuando alguien quiere rebatir conmigo, yo no le quiero convencer. A mí no me interesa convencer. A mí lo que me importa es compartir. Yo comparto. Y al que le pueda ser útil, que lo aproveche. Y al que no, que lo deje marchar. Yo no quiero convencer. Yo creo que uno de los mayores defectos que a veces tenemos las personas es querer convencer a la otra persona. La otra persona tiene derecho a tener su propio criterio y a decidir lo que le convence o no. Y yo no tengo por qué empeñarme en convencer a nadie. Todo ser humano tiene un talento y ese talento va dejando huellas, va mandando mensajes. Y tenemos que ser un poco más sensibles para entender que el talento tiene muchas formas. Y luego, por otra parte, te diré, Lorenzo, que es muy importante mirar a todo ser humano como se mira aquello que ves como sumamente valioso. De toda la conversación, lo más importante es la forma de mirar, porque la forma de mirar tiene la capacidad de transmitir con enorme hondura cómo tú estás viendo a esa persona. Muy bien. Mira, por ejemplo, ahora me distrajo, mi hija mi hija de 2 años y 8 meses, porque soy papabuelo. Sí, que es súper sonriente. Soy la saludaba papabuelo, antes. Una preciosa criatura. Y esa criatura que se la están llevando, ay, la pobrecita, miren. Enfoquen hacia allá, miren. Estaba con Álvaro antes. Sí, con el señor Álvaro, que es mi varón. Yo tengo 5 hijos y con Larimar, tiene 2 años y 8 meses, estoy viviendo lo que no he vivido con ninguna de las 3 grandes. Tiene un temperamento, tiene un carácter, pero tiene una capacidad de capturar cosas. Y incluso cuando uno le llama la atención, ella dice, no, Lari no puede tomar el vaso de vidrio. Lari no puede subirse en la cama porque se cae. Ella misma es Lari. Ella misma como que ella se lo dice. Entonces captura. Y también papá me habló duro en algún momento. Claro. Papá me dijo no hacer. Claro. Miren cómo van registrando. Claro. Ella tiene 2 años y medio, ¿no? 2 años y 8 meses. Bueno, 2 años y 8 meses. Para efectos. Los niños, cuando son pequeñitos, no enjuician, simplemente exploran, descubren, observan con verdadera atención. Porque la gran diferencia que yo veo entre los niños y los adultos es que los niños saben que no saben y nosotros los adultos que no sabemos, creemos que sí sabemos. Aunque a los 3 años es cuando empieza a desarrollar sobre todo el hemisferio izquierdo, en las niñas es anterior, porque las niñas aprenden a hablar antes y aprenden a utilizar el lenguaje antes. Entonces, el hemisferio izquierdo cuenta una historia, el hemisferio izquierdo narra, el hemisferio derecho experimenta, el hemisferio izquierdo narra, ella se está narrando la historia, está explicándose la historia. Es la interpretación. Yo en un momento determinado, vamos a suponer que algo me sale bien y yo puedo interpretarlo de una manera, oye, me ha salido bien porque me he preparado. O me sale mal y digo, me ha salido mal por esto y por esto. Es una historia que yo me estoy contando. Lo que pasa es que ya la he metido dentro, ¿no? Se ha hecho interna. Ella todavía la tiene externa, ella todavía se habla. Cuando sea más mayor,
lo mismo lo hará por dentro. Lo importante es que se cuente historias que le ayuden y no historias que le anulen. Por supuesto, porque es lo que ella va a captar y va a Claro, registrar y lo va... como esas memorias que usted recuerda que aunque no estuvo mucho tiempo con su padre, mira lo que está en la memoria, los momentos de calidad que tuvo con su padre. Claro, el vínculo. Quería estar más tiempo, bien. El vínculo, claro. Pero esos pequeños momentos parece que él... Se atesoran. Sí, y lo recuerda. Miren como algo que pudo ser una distracción, lo pudimos extraer y convertirlo en algo que puede ser productivo. En un recurso, para claro. mucha gente. Yo quiero, Handry Santana es nuestra guionista y ella logra plasmar en 1 minuto y algo, de alguna manera, una parte del trayecto de nuestros invitados. Generalmente yo no veo esto y trato de vivir la emoción con mis invitados de lo que van ellos a vivir ahora. Vamos a ver. No abandonó la medicina, la expandió. Cambió el instrumental metálico por la palabra consciente, la mesa de operaciones por el escenario, la sutura por la pregunta precisa. Se adentró en el estudio del liderazgo, la mente y el comportamiento humano. Buscó respuestas en la ciencia, en la negociación estratégica, en la psicología del cambio, pero también en el silencio, en la pausa. Integró mundos que rara vez dialogan, el hospital y la empresa, la neurociencia y la introspección, la estrategia y la compasión. Siembra preguntas que incomodan primero y despiertan después. Y cuando quiere enseñarte lo esencial, no lo explica, lo hace sonar. Con una campana traída de Bután y de pronto entiendes que el ruido no está afuera, está adentro. No busca seguidores, busca despertar conciencia. No promete fórmulas mágicas, invita a entender la mirada. No habla de éxito como cima, sino como coherencia. Su travesía no es la de un hombre que dejó de ser médico, es la de alguien que decidió ampliar el concepto de sanación. Diagnóstico final. Este hombre no quiso ser infinito, quiso que otros descubrieran que lo son. Mario Alonso Puig. Impresionante, maravilloso, sin palabras, impresionante. Me quedo con ese final, no quiso ser infinito, quiso compartir con otros. Qué maravilloso, cómo siente cuando puede escuchar y ver en 1 minuto y medio una parte del trayecto y lo que hace, que para mí es un ser que justifica su existencia. A ver, primero siento una inmensa gratitud. Las palabras no llegan a expresar lo que siento, una enorme gratitud y luego creo que hay también una profunda generosidad en la descripción de mi persona. Soy una persona como las demás, que he seguido mi trayecto, mi guía, me he dejado llevar por la vida, he tenido mis momentos muy buenos, mis momentos muy difíciles, creo profundamente que la vida tiene sentido. Creo que estamos hechos aquí para amarnos unos a otros, no para enfrentarnos, no para atacarnos, sino para comprendernos. Y creo que a pesar de las dificultades y de los desafíos, si nosotros queremos, lo mejor está por llegar. Eso es lo que yo creo. Hay personas que desde el punto de vista social no tienen éxito, pero se les ve muy contentos. Hablo de personas que transmiten una alegría, transmiten una ilusión, y dices tú, bueno, esto que resulta hasta, entre comillas, ofensivo. Diciendo, oye, pero vamos a ver, tú eres un fracasado. Y hay personas muy reconocidas y que por dentro están hechas polvo. Entonces, confundimos 2 conceptos, el éxito y la felicidad. El éxito colma los sentidos, la felicidad colma el corazón. ¿Se puede cambiar el odio por el amor? Sí, se puede cambiar el odio por el amor siempre que haya un cambio de conciencia. Si no hay un cambio de conciencia, no es posible hacerlo. Para que tú cambies el odio por amor, tienes que ver a quien habías catalogado como enemigo, como un hermano. Y eso solo puedes ver si entiendes que detrás del ataque, que detrás de la furia, que detrás de lo que esa persona te está dando, está la tristeza, está el dolor y está la soledad. Cuando tú conectas con esa profundidad, a ese nivel, entonces se transforma todo. Porque en realidad todos estamos interactuando en campos energéticos, aunque no lo veamos. Cuando una persona se siente realmente comprendida y recibe algo diferente de lo que está emitiendo, esa persona empieza a ser transformada. ¿Cómo descubre a Dios? La pregunta es muy buena y la respuesta es muy desafiante.
Yo creo que no es tanto conocer a Dios como experimentar a Dios. No es tanto lo que sabes de Dios, sino qué tan presente está Dios en tu vida, qué tan presente está esa dimensión en tu vida. Si eres una persona que crees que estás sola en el mundo, es porque no estás experimentando que Dios siempre está a tu lado. Si uno dice, no, porque estoy pasando por un momento muy malo, estoy llamando a Dios y Dios no acude, es porque no hemos entendido que Dios no nos prometió, Jesús, que para mí es Dios, no nos prometió quitarnos el dolor. Lo que nos dijo es que caminaría con nosotros en medio del dolor. No nos dijo que nos iba a quitar la herida. Lo que nos dijo es que caminaría con nosotros a través de la herida. ¿Cuál es la diferencia? Claro, la diferencia es muy grande. Si yo voy a entrar, y yo esto lo he experimentado con mis pacientes, cuando un paciente llegaba al antequirófano y yo estaba todavía sin la mascarilla, pero con el gorro, con el gown, con todo, y me veía, y yo entraba con él en quirófano, me ponía la mascarilla, entraba con él en quirófano, la sensación de tranquilidad del paciente era muchísimo mayor, que si el paciente entraba directamente en quirófano no me veía y directamente le dormían y yo ya entraba lavado a operar. Pues es lo mismo. Dios no nos ha dicho que no vayamos a pasar por quirófanos, lo que nos ha prometido es que siempre va a caminar con nosotros. Amén. ¿Hay algo imposible? No lo sabemos porque muchos de los imposibles no los genera la realidad, los genera la mente. Yo un día me dediqué a hacer un ejercicio. Pero no podría ser la incapacidad de la mente muchas veces, o la incapacidad de nosotros en generar que sea posible algo que parece imposible. Yo una vez hice un ejercicio cerca de 2 horas para ver qué cosas que yo había considerado totalmente imposibles en mi vida se habían hecho realidad. En mí esa palabra no existe. Y entonces llené páginas enteras. ¿Qué ocurre cuando entramos en ese viaje interior, cuando buscamos dentro? Que creemos que nos vamos a encontrar con algo espantoso. Y los primeros indicios parece que son evidencias de que esto es así. Vamos a suponer que yo salgo de mi casa y veo que está el día súper nublado, un montón de niebla, o imagínate nubarrones negros. Y en ese momento dices, ¡qué horror! Sí, eso es lo que tienes ahora, pero lo que eres no es eso, eso es lo que tienes. Lo que eres es ese cielo azul, donde siempre hay un sol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el viaje interior obviamente pasa por una noche oscura, pero el destino nunca es la oscuridad, el destino siempre es la luz. Por ejemplo, para la mente es imposible entender la dimensión de Dios. Sin embargo, no es imposible abrirse a la conexión con Dios. O sea, es como si un chimpancé, y mira que yo tengo cariño por los chimpancés, como si a un chimpancé le explicaras física cuántica. No podría captarlo. Entonces, nosotros sí podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que no podemos con nuestra mente, no es posible, es entender la naturaleza de Dios, porque sobrepasa todo lo que nuestro entendimiento es capaz de elaborar. Entonces, eso sí es imposible, pero tampoco es necesario, porque lo más importante no es entender la naturaleza de Dios, lo más importante es sentir su presencia. Amén. Qué bueno que haya seres como la señora Luz, la señora Lucy, que tiene la luz de poder traer gente como usted a venir a transformar o ayudar a transformar nuestro estado espiritual, alimentar el alma. Hoy día con tanta distracción de estos aparatitos de los celulares, yo le llamo a las redes en una parte redes del odio. No sé por qué la gente, desde que alguien cuelga un post, aparecen 2, 3 que lo hacen como desde el odio, o sea, como desde la discusión no sana. Sí. Y esas cosas me preocupan mucho el tiempo que uno dura hoy día distraído en el aparato, porque he vivido las dos etapas, o hemos vivido las dos etapas, y me preocupa lo que está pasando. Claro, en relación a 2 cosas, Lucy Doughty, aparte de ser una amiga muy querida por mi familia y por mí, es una persona que realmente está profundamente comprometida con el despertar de las personas y también de una manera muy significativa en ayudar a personas que están en situaciones muy difíciles. Entonces,
A mí me parece realmente lo que hace profundamente admirable y yo por eso estoy tan contento de estar aquí, en este país al que tanto amo, compartiendo estos conceptos. Desde el punto de vista de las tecnologías de alguna manera son reclamos. Claro, si yo estoy hablando contigo y estoy tan a gusto hablando contigo y estoy vinculado contigo y estoy disfrutando el momento, si me pone una tecnología, no me voy a distraer. Distrae. Pero me va a costar porque yo estoy vinculado. Si yo no tengo vínculo contigo, si a mí esto es una conversación como otra cualquiera, digamos, sin más esto, cualquier cosa me va a distraer. Por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que las tecnologías tienen una gran capacidad. Ojo aquí, las parejas que están a veces en un restaurante y ambos están con su aparato. Está demostrado que aunque no consultes el aparato, el solo hecho de tenerlo sobre la mesa ya te genera una distracción respecto a otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que reconocer que las tecnologías tienen una ansiedad de alguna manera, ¿no? De quién, si tengo notificaciones, quién me ha escrito, qué ha ocurrido. Claro, y si no he recibido nada en la comida, pues me pongo nervioso. Pero claro que no he recibido nada durante la comida es para comer, no para recibir cosas, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar que la tecnología es muy atractiva. Lo que tenemos también que entender es que no puede sustituir la importancia, el alcance y la profundidad de la vinculación humana. Maravilloso. Y gracias a Darling Portes también por siempre establecer esto. Estos 2 minutos finales, se llama ping pong, que es preguntas y respuestas rápidas. No más de una oración. Yo he jugado bien al ping pong. Juega bien al ping pong. He jugado bien. A ver si ahora también juego bien. Ojalá no me dé un killing. No. Un remate. Sí. Identidad. Ser. Conciencia. Sabiduría. Dopamina. Estimulación. Ansiedad. Sufrimiento. Resiliencia. Posibilidad. Miedo. Superable. Ego. Innecesario. Vulnerabilidad. Humanidad. Paciencia. Necesaria. Silencio. Imprescindible. Alma. Espíritu. Espiritualidad. Trascendencia. Vida. Regalo. Muerte. Amanecer. Salud mental. Deseable. Soledad. Triste. Familia. Nuclear. En esta se puede extender un poquito. Mario. Buscador de lo eterno. Vamos a darle un aplauso a ella. Mario, gracias. Nada. Maravilloso. No me acordaba que estabas aquí. Cuando ha dicho Darling, digo, no, se me acordaba que estaba aquí. Darling está como un policía ahí. Sí. Maravilloso, quedó muy chulo eso.